Cuando Dios decide formar a un hombre, no lo hace con prisas ni con atajos fáciles. Su obra es paciente, profunda y minuciosa. Cada etapa de la vida se convierte en una herramienta en sus manos. Los momentos de silencio, las pruebas que parecen interminables, las oraciones que no reciben respuesta inmediata. Nada es casualidad. Cada demora es lección. Cada dificultad es cincel. Cada aparente vacío es un campo fértil donde la fe aprende a echar raíces más hondas. Dios no da fortaleza como un regalo instantáneo. La forja poco a poco, golpe a golpe, hasta que se transforma en una convicción que no se puede quebrar. Más que lo que un hombre consiga o alcance, a Dios le importa profundamente en quién se está convirtiendo. La verdadera obra de Dios ocurre en lo oculto, en esos lugares invisibles, donde no hay aplausos ni reconocimientos. Es allí donde el orgullo se rompe y el carácter se fortalece. Él permite que la desilusión se convierta en maestra de humildad, que la espera prolongada refine la confianza y que las cargas pesadas revelen lo que es débil y lo que, por el contrario, es eterno. Dios no trabaja para darnos comodidad, trabaja para sembrar convicciones firmes que no se muevan con el viento de las circunstancias. El mundo celebra lo que brilla y se nota, pero Dios trabaja en lo interno, en lo que permanece cuando lo visible desaparece. Un hombre moldeado por Él puede ser ignorado o incomprendido, pero no se detiene. En el cielo no hay prisa. El tiempo de Dios es perfecto. Mientras otros buscan lo inmediato, Él forma a alguien capaz de sostener un propósito y resistir la tormenta con firmeza. Dios no edifica sobre el ego ni sobre el aplauso frágil, sino sobre integridad, resistencia y fe que no depende de emociones. Ese hombre ya no vive por la opinión ajena, sino enraizado en el llamado divino. Y cuando llegan tiempos duros, no cae, permanece firme porque Dios mismo lo levantó. Si hoy todo parece estancado y las cargas pesan, no te desesperes. Tal vez no sea castigo, sino construcción. Dios nunca abandona lo que empieza. Sus planes no son superficiales, son profundos y duraderos. El verdadero cambio requiere más tiempo y paciencia de la que imaginamos, pero nunca es en vano. Todo proceso divino da fruto, y cuando llega el momento, ese fruto es abundante y eterno. El verdadero crecimiento de un hombre no ocurre en un instante ni en un logro único. Es un proceso que avanza en etapas. Lucha, silencio y espera. Un camino lento y firme donde el corazón se purifica, la mente se renueva y el espíritu echa raíces profundas. Mientras el mundo celebra lo inmediato, Dios obra distinto, trabaja en lo oculto, sin prisa ni espectáculo. Allí, en lo invisible, surge un crecimiento sólido y duradero, capaz de sostener al hombre toda la vida. La lucha no llega para destruir, sino para fortalecer. Cada desafío estira la fe y enseña lo que la comodidad no enseña. Lo que parece demora es preparación. Lo que parece carga es entrenamiento. También está el silencio, ese tiempo en que no hay respuestas. No es abandono, es aprendizaje. Allí se cultiva paciencia, humildad y fe, como semillas ocultas que esperan su momento. Dios es un artesano que pule con detalle, nada hace con apuro. Quita lo innecesario, refuerza lo esencial y moldea paso a paso. Lo apresurado se quiebra, lo trabajado con paciencia permanece. Así, el hombre formado por Dios no es fruto del azar, sino de un proceso que lo convierte en testimonio vivo de fe, resistencia y propósito eterno. El resultado de ese proceso prolongado es un hombre preparado, no solo para recibir bendiciones, sino para sostenerlas. Un hombre que no se quiebra con la presión, que mantiene su integridad aún en circunstancias adversas y que puede amar, liderar y vivir con propósito. Porque cuando Dios edifica,
No crea algo superficial. Construye cimientos que resisten el peso de la vida. Las etapas de crecimiento en la vida de un hombre suelen pasar inadvertidas para quienes observan desde afuera. La mayoría de las personas solo se detiene en el resultado visible, en el fruto que finalmente aparece, sin reparar en el largo proceso oculto que lo hizo posible. No ven las noches de silencio, las lágrimas derramadas en secreto, ni las batallas internas que se libran lejos de cualquier escenario. Y, sin embargo, lo más trascendental ocurre en lo invisible, en esos rincones donde no hay testigos ni aplausos. Allí, en el silencio profundo, en los momentos de soledad, en las horas que parecen estériles, es donde Dios realiza la obra más significativa. Un hombre que atraviesa esas temporadas puede sentirse olvidado, relegado, invisible ante los ojos del mundo, e incluso puede llegar a dudar del plan divino. En medio de la incertidumbre, se pregunta por qué el avance es tan lento, por qué las puertas que anhela ver abiertas permanecen cerradas, por qué las oraciones que repite con insistencia parecen chocar contra un cielo en silencio. Ese sentimiento de espera interminable puede desgastar la fe, llenar el corazón de preguntas y hacer pensar que Dios se ha apartado. Sin embargo, es precisamente en esos instantes, cuando todo parece inmóvil, cuando la vida parece suspendida en un punto muerto, que la mano de Dios trabaja con mayor intensidad. Lo que el hombre percibe como quietud es, en realidad, la obra paciente del Creador, moldeando lo profundo del carácter. Lo que parece demora es preparación. Lo que parece vacío es un espacio fértil donde germina una fe más pura y más firme. El crecimiento pausado, constante y silencioso no es un desperdicio de tiempo, sino la base sólida que Dios edifica con cuidado. Esa construcción invisible es la que permite levantar a alguien capaz de resistir el peso de un propósito mayor. Porque no se trata de formar un hombre de apariencia fuerte, sino de edificar un carácter que pueda sostener la verdad aún en la tormenta. Así, cuando finalmente arrecian los vientos y las aguas golpean con furia, ese hombre no se derrumba, permanece en pie, firme y estable, no por sus propias fuerzas, sino porque en el silencio y la espera, Dios fue edificando en él raíces profundas, convicciones inquebrantables y una fe que no depende de las circunstancias. El proceso oculto se revela entonces como la verdadera fuente de fortaleza, y lo que antes parecía demora se convierte en la evidencia de que Dios nunca dejó de trabajar. Aceptar que la formación de Dios se da con el tiempo despierta paciencia y al mismo tiempo fortalece la confianza. Enseña al hombre a abrazar el proceso en lugar de resistirse a él. Ya no corre detrás de atajos, ni se apresura a alcanzar lo que todavía no está listo. Aprende a habitar cada etapa con propósito, a extraer lecciones de cada estación y a comprender que el calendario de Dios jamás se equivoca. Por supuesto, esa confianza no surge de la noche a la mañana. La espera prolongada, el peso de las pruebas y el dolor de las demoras pueden desgastar incluso al más fuerte, pero esas dificultades forman parte esencial del taller divino. En ese espacio de presión, la fe se templa como hierro en el fuego, la perseverancia se transforma en hábito y la esperanza se afianza como un ancla firme que sostiene en medio de las aguas turbulentas. Al final de ese camino, lo que emerge no es un hombre moldeado por logros instantáneos ni por victorias fugaces, sino alguien con raíces firmes, con carácter probado y con resistencia duradera. Un hombre preparado para enfrentar cualquier escenario, por incierto o desafiante que sea, porque cada temporada lo moldeó con intención y cuidado. Nada se desperdició, ni las lágrimas, ni la soledad, ni los silencios prolongados. Todo fue cincel en las manos de Dios. Si hoy te encontrás en una etapa donde todo parece ir despacio, donde el progreso no se percibe
y los días parecen repetirse sin novedad, no lo interpreta como ausencia de propósito. Esa aparente lentitud forma parte del estilo en que Dios trabaja en la vida de un hombre. Sus procesos no son superficiales ni instantáneos, son profundos, cuidadosos y firmes. Requieren paciencia, fe y la decisión de confiar aun cuando no se entiende el panorama completo. Cada dificultad, cada silencio y cada espera son piezas de un rompecabezas mayor, fragmentos de un camino que apunta hacia el hombre que Dios está forjando. El carácter verdadero no se edifica bajo reflectores ni en medio de ovaciones. Se construye en lo escondido, en momentos comunes que parecen carecer de importancia, en decisiones silenciosas que marcan destinos eternos. Allí, lejos de los ojos ajenos, Dios pule el corazón. Es en lo privado donde se revelan la integridad, la fortaleza y la esencia de un hombre, porque el único testigo es Dios mismo. Muchos creen que el carácter nace en escenarios de triunfo, en discursos inspiradores o en gestos públicos de grandeza. Pero la verdad es otra. Esos momentos de exposición solo muestran lo que ya fue formado en la intimidad. Son las batallas invisibles, los sacrificios ocultos y las elecciones hechas cuando nadie observa las que realmente definen a un hombre. Es fácil mostrarse honorable cuando la mirada de todos está puesta encima. Lo que define a un hombre, en cambio, es lo que hace cuando no hay aplausos ni premios que ganar. Eso es lo que Dios valora. La verdad que permanece inmutable incluso cuando nadie la reconoce. La fidelidad que se sostiene aún en secreto. Y la fe que resiste aunque no haya evidencia inmediata de resultados. Y cuando finalmente llega el tiempo de Dios, lo oculto se manifiesta. El hombre que fue formado en silencio, en la espera y en la adversidad, se convierte en testimonio vivo de la obra divina. No porque buscó reconocimiento, sino porque Dios lo preparó en lo profundo para sostener lo que otros no podrían. Ese es el fruto de un proceso eterno, un carácter inquebrantable, una fe arraigada y una vida que refleja que todo valió la pena. Los lugares ocultos, sin embargo, no están libres de pruebas. Allí se enfrentan tentaciones y luchas internas. Son tiempos que ponen a prueba la esencia misma. ¿Dirá la verdad aunque nadie pueda comprobarlo? ¿Optará por la paciencia en medio de la frustración? ¿Mantendrá sus compromisos aunque duela? Estas pequeñas pero profundas decisiones forman la base de la integridad, enseñan responsabilidad y templan el espíritu con disciplina y coraje. En ese mismo silencio, Dios enseña humildad. Cuando un hombre no cuenta con el aplauso externo, aprende a encontrar su valor en lo que es, no en lo que otros opinan. Esa humildad es la que prepara para liderar sin orgullo, para reconocer errores y crecer con sencillez. En esos espacios íntimos, el hombre confronta sus fallas y descubre cómo transformarse en alguien más sabio, más fuerte y más compasivo. En esos tiempos silenciosos y ocultos, un hombre aprende el valor de la paciencia. Cuando no llegan recompensas inmediatas ni hay aplausos que lo sostengan, la tentación de rendirse es fuerte. Sin embargo, el proceso de Dios casi siempre incluye la espera, y esa espera no es pérdida de tiempo, es parte del moldeado. La paciencia enseña a confiar en que, aunque el avance no se vea, Dios sigue trabajando. Así se forjan la perseverancia y la fe, virtudes que más adelante se convierten en soporte durante las pruebas más duras. También en lo escondido se forma la resiliencia. La vida trae caídas, tropiezos y desilusiones que casi nunca ocurren bajo la mirada pública. Allí, en lo íntimo, un hombre aprende a levantarse después de caer, a seguir aunque el peso sea grande. Esa capacidad de recomenzar y mantenerse firme en medio de la tormenta nace en esos momentos privados, donde el dolor se enfrenta cara a cara y aún así se elige avanzar.
Esa es la resiliencia que sostiene la esperanza cuando todo parece oscuro. Nada de lo que ocurre en lo oculto es casualidad. Cada silencio, cada lucha interna, cada tentación resistida se convierte en un ladrillo que fortalece los cimientos del carácter. Dios trabaja como un escultor que, con cuidado, va retirando lo que sobra para dejar ver la belleza verdadera. Es un proceso paciente, exigente y transformador, diseñado con un propósito mayor. Una de las pruebas más grandes en ese terreno secreto es la fidelidad. Ser fiel significa mantenerse constante y leal, incluso cuando nadie observa. Cumplir con lo prometido, aunque nadie aplauda. La fidelidad en lo pequeño revela la capacidad de sostener lo grande. Y de esa constancia surgen la confiabilidad y la responsabilidad, cualidades que otros podrán sostenerse cuando llegue el momento. Los lugares ocultos no siempre son espacios físicos, también son estados del alma y de la mente. Se puede estar rodeado de multitudes y, aún así, atravesar una batalla interna en soledad. Esos combates invisibles, contra la duda, la tentación o el miedo, son tan decisivos como cualquier reto exterior. Allí es donde Dios forma al hombre interior, la raíz de lo que verdaderamente es. Cuando un hombre llega a comprender que los lugares ocultos son parte esencial de su formación, comienza a ver la vida con otra perspectiva. Entiende que la verdadera grandeza no se mide por los aplausos de la multitud, ni por la riqueza acumulada, ni por la fama que el mundo ofrece y que se desvanece con el tiempo. La grandeza real se encuentra en lo invisible, en las decisiones silenciosas, en los actos de integridad que nadie registra, en la fidelidad sostenida aun cuando no hay testigos. Es grandeza elegir lo correcto en la soledad, mantenerse firme en los valores cuando todo alrededor parece claudicar y aferrarse a la fe que lo sostiene en medio de la incertidumbre. Ese entendimiento produce paz, propósito y una identidad que no depende de las opiniones humanas, sino de la aprobación del Dios eterno. El carácter que se forja en lo secreto se convierte en el pilar que sostiene a un hombre en cada circunstancia de su vida. No se trata de un rasgo superficial, sino de una estructura interna levantada con paciencia, prueba tras prueba. Ese trabajo silencioso de Dios, invisible a los ojos del mundo, es lo que capacita al hombre para liderar con rectitud, para amar con sinceridad, para servir con humildad y para vivir con transparencia. Un carácter moldeado en lo oculto no se quiebra fácilmente ante la presión, no se derrumba frente a las tormentas y no se deja arrastrar por las tentaciones pasajeras, porque está construido sobre fundamentos sólidos que resisten el paso del tiempo. Cada decisión tomada en silencio, cada batalla ganada en la intimidad, cada renuncia hecha sin esperar reconocimiento, es un ladrillo en ese edificio interior que Dios levanta. Por eso, aunque parezca que nada ocurre en la superficie, en lo profundo se está edificando algo eterno. Lo que se construye en lo secreto se convierte en fortaleza pública cuando llega el momento de ser probado. Por eso, si hoy estás transitando una etapa en la que tu esfuerzo no recibe reconocimiento, en la que tus luchas parecen invisibles o en la que nadie parece notar tu fidelidad, no te desalientes. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo formado. Es justamente en ese terreno oculto donde Dios está trabajando en tu interior, colocando cimientos que serán tu sostén en cada estación de tu vida. Lo que hoy parece desapercibido es, en realidad, el taller divino donde se forja tu carácter. Nunca olvides que lo más valioso de tu ser no se edifica en medio de reflectores ni de escenarios públicos. Lo más profundo y eterno de tu carácter se forma lejos de la multitud, en esos momentos sencillos y comunes que parecen carecer de importancia, pero que tienen un peso eterno ante los ojos de Dios.
Él ve lo que los demás no ven. Él premia lo que permanece oculto. Él honra la fidelidad que se sostiene en secreto. Y cuando ese carácter alcanza madurez, cuando la obra interna llega a su plenitud, su fruto se refleja en todo lo que haces. Ilumina cada palabra, transforma cada acción, fortalece cada decisión. Entonces, el hombre que fue moldeado en silencio se convierte en un testimonio vivo, en una luz que brilla sin necesidad de buscarla, en alguien que no depende del aplauso externo porque ya posee la aprobación del cielo. Ese carácter, trabajado pacientemente por Dios en lo invisible, se convierte en una herencia eterna, capaz de influir, inspirar y sostener mucho más de lo que cualquier logro pasajero podría alcanzar. Las demoras, las caídas y las pruebas suelen ser las experiencias más difíciles de aceptar, sobre todo cuando parecen interminables o golpean cuando menos lo esperabas. Pero nada de esto es casual. Todo cumple un propósito dentro del proceso de Dios. Las decepciones, las esperas largas y los obstáculos no son simples barreras. Son instrumentos que Dios usa para refinar el corazón, enseñar humildad, cultivar paciencia y dar firmeza al espíritu. Cuando un hombre atraviesa tiempos de lucha, suele vivirlos como pruebas de resistencia. Su deseo inmediato es escapar del dolor, encontrar alivio o que la dificultad se termine pronto. Pero Dios no permite estas etapas solo para probar, sino también para enseñar. En medio de la batalla, el hombre descubre que no es invulnerable, que su fuerza es limitada y que no puede sostenerse solo. Esa revelación abre la puerta a la humildad, y la humildad es indispensable para crecer de verdad. Solo cuando reconoce que necesita dirección, apoyo e incluso intervención divina, comienza a transformarse. Sin este tipo de pruebas correría el riesgo de endurecerse en el orgullo o vivir con una autosuficiencia engañosa. Las luchas lo quiebran en lo superficial para hacerlo más dependiente de Dios. La espera también se convierte en un escenario de aprendizaje. Cuando alguien tiene metas claras y sueños por alcanzar, los retrasos se sienten como tiempo desperdiciado. Surgen la impaciencia, las dudas y las preguntas sobre si realmente vale la pena seguir adelante. Sin embargo, esos periodos de aparente inactividad son precisamente los que desarrollan paciencia, una virtud que nunca se obtiene con prisa. La paciencia no consiste en resignarse, sino en confiar profundamente en que el calendario de Dios siempre es mejor que el nuestro. En ese tiempo de espera, el hombre aprende a sostener la esperanza y a mantener viva la fe, aun cuando no haya señales visibles de avance. Los desafíos, en cualquiera de sus formas, caídas inesperadas, pérdidas que dejan vacío, dificultades económicas que parecen insuperables, conflictos personales que desgastan el alma o problemas de salud que golpean con dureza, son maestros exigentes, a veces crueles, pero increíblemente eficaces. No preguntan si estamos listos, simplemente llegan, y en su llegada obligan a enfrentar la realidad sin adornos ni excusas. Quita las máscaras, desarma las seguridades aparentes y deja expuestas las limitaciones y debilidades que, de otro modo, permanecerían ocultas bajo la rutina o el éxito pasajero. El hombre que decide no huir de esos retos, sino dejarlos en manos de Dios para que se conviertan en parte de su formación, aprende a mirarlos de frente en lugar de escapar o negarlos. Al confrontarlos, descubre una fuente de fortaleza que no se reduce a lo físico ni a lo mental, sino que abarca también lo emocional y lo espiritual. Esa fuerza integral no se construye en días de calma, sino en los días en que todo parece tambalear. De ese crisol de dificultades nace la resiliencia, la capacidad de levantarse una y otra vez, de seguir avanzando cuando otros se detienen
de no perder el rumbo aunque el camino se vuelva pedregoso y oscuro. La decepción, quizás la más dolorosa de estas experiencias, ocupa un lugar único en la formación del carácter. No solo hiere, sino que abre heridas profundas en lo más íntimo del corazón. Se manifiesta en sueños que parecían seguros y no se cumplen, en planes cuidadosamente elaborados que se desmoronan, en personas que prometieron fidelidad y terminan fallando. La decepción corta hondo porque ataca directamente lo que más valoramos, la confianza. Sin embargo, aún en medio de esa herida, también cumple un papel indispensable. Obliga a soltar el control, a aceptar lo que no se puede cambiar, a aprender a descansar en la paz que no depende de circunstancias externas. Ese dolor enseña a no vivir aferrado a lo frágil, sino a sostenerse en lo eterno. Educa el corazón con lecciones que no se olvidan: la paciencia, la humildad, la capacidad de perdonar, la importancia de discernir entre lo que es esencial y lo que es pasajero. La decepción, cuando es entregada a Dios, se convierte en una maestra que cultiva sabiduría y ensancha la mirada hacia lo que verdaderamente importa. Enseña que la vida no se sostiene en victorias rápidas ni en satisfacciones inmediatas, sino en valores firmes, en una fe que resiste el paso del tiempo y en un propósito mucho más grande que uno mismo. Todas esas experiencias, las batallas internas que parecen interminables, los tiempos de espera que ponen a prueba la paciencia, las pruebas inesperadas que desarman toda estrategia y las decepciones que quiebran las ilusiones, son en realidad piezas de un mismo diseño. Aunque parecen caóticas e inconexas, en manos de Dios trabajan juntas para formar un carácter sólido y una vida con propósito. De esa mezcla de dolor, silencio y perseverancia surge una fortaleza distinta, una fuerza que no se define por evitar el sufrimiento, sino por aprender a avanzar en medio de él. Es la fortaleza de quien sabe que su vida no depende solo de su propio esfuerzo, sino que está sostenida por la gracia de Dios, una fuerza que sostiene convicciones aún bajo presión, que preserva la integridad cuando es más fácil rendirse y que permite liderar con firmeza, pero también con un corazón sensible y compasivo. Esa fortaleza no aparece de la nada, se forja en la fragua de la dificultad, se afina con la repetición constante de las pruebas y se alimenta de la gracia divina que nunca falla. El hombre que atraviesa ese proceso puede no entenderlo todo en el momento, pero con el tiempo descubre que cada herida, cada espera y cada decepción fueron herramientas de un Dios que no desperdicia nada y que usa aún lo más doloroso para producir en él un carácter eterno e indestructible. Una de las grandes lecciones que dejan las luchas y los retrasos es la confianza. Cuando un hombre se da cuenta de que no controla el resultado de su vida, aprende a apoyarse en alguien mayor que él mismo. Esa entrega se convierte en el fundamento de la fe, un cambio de enfoque que lo lleva de sus expectativas personales a la obra silenciosa de Dios. Confiar no es cruzarse de brazos, es una dependencia activa de la bondad y el poder de Dios. Esa confianza le da paz en medio de la incertidumbre y esperanza cuando todo parece derrumbarse. Las dificultades también suavizan el corazón, abriendo paso a la empatía. Quien conoce el dolor y la espera, comprende mejor a los que atraviesan por lo mismo. Ese aprendizaje convierte la dureza en compasión y lo prepara para ser un amigo fiel, un líder cercano o un padre comprensivo. La empatía evita que el hombre se endurezca en amargura y lo convierte en alguien capaz de alentar, consolar y acompañar. Además, estas temporadas de dificultad no son un estorbo, sino un entrenamiento. Así como el atleta se prepara con ejercicios exigentes antes de competir, un hombre es formado en medio de las pruebas para que pueda estar listo
cuando lleguen mayores responsabilidades. Cada tropiezo y cada demora fortalecen su resistencia y lo dotan de habilidades que de otra manera no adquiriría. De ese modo, cuando llega la oportunidad de asumir un llamado o misión más grande, está preparado para enfrentarla con sabiduría, valentía y humildad. La perseverancia es otro fruto invaluable de estos procesos. En un mundo que exalta lo inmediato, la perseverancia parece anticuada, pero es ella la que enseña a seguir caminando cuando no se ven resultados, cuando la esperanza se siente débil o el avance es lento. Perseverar es fe en movimiento. Elegir día tras día seguir confiando en que Dios es fiel y que cada etapa tiene un propósito. Por eso, las pruebas y los retrasos nunca son vacíos ni sin sentido. Son herramientas divinas que forman paciencia, moldean el carácter y preparan un futuro con propósito. Enseñan lo que la comodidad jamás podría enseñar. Afirman la fe y producen en el hombre la capacidad de mantenerse firme, de liderar con rectitud y de vivir plenamente a pesar de la adversidad. El valor de un hombre, a los ojos de Dios, no está en su productividad ni en los títulos que consiga, sino en lo que es, en lo profundo. El mundo mide con logros, estatus y resultados visibles. Dios mira más adentro, la intención, la integridad y la consistencia de su corazón. Un hombre moldeado por Dios no se define por lo que logra, sino por las convicciones que sostienen su vida y la fidelidad con la que las vive. La convicción es un cimiento sólido que sostiene la vida de un hombre. Implica abrazar principios y valores que no cambian con las circunstancias ni con la opinión de la mayoría. Un hombre guiado por convicciones elige lo correcto, aun cuando sea incómodo o impopular. No adapta sus principios para agradar ni para ganar aprobación, porque entiende que la verdadera fuerza proviene de ser fiel a lo que Dios lo llamó a ser, sin importar la presión externa. La conveniencia, en cambio, siempre busca el camino más fácil. Se inclina por lo rápido, por lo que da un beneficio inmediato, aunque ese beneficio sea superficial y pasajero. No le interesa la verdad ni la coherencia, sino la comodidad del momento. El hombre que vive regido por la conveniencia cambia de rumbo constantemente, ajustando sus principios según la presión externa o las circunstancias que enfrenta. Puede aparentar rectitud en público, mostrarse firme en palabras, pero en lo profundo carece de consistencia y de raíces. Sus decisiones están marcadas por lo que conviene hoy, no por lo que permanece mañana. Esa forma de vivir, tarde o temprano, termina debilitando el carácter, desgastando la credibilidad y vaciando el alma. La convicción, en cambio, es completamente distinta. No es un disfraz, es una esencia. Es la fuerza interior que no se negocia frente a la dificultad. La convicción no toma decisiones pensando en lo que resulta más cómodo, sino en lo que es correcto. Y esa diferencia lo cambia todo. Mientras la conveniencia erosiona la integridad y genera inestabilidad, la convicción fortalece, purifica y vuelve íntegro al hombre. Por eso, Dios no se interesa en producir hombres de conveniencia, que son como hojas arrastradas por el viento, sino en formar hombres de convicción, firmes como árboles con raíces profundas. Son estos hombres los que pueden resistir la presión, inspirar a otros con su ejemplo y guiar con autenticidad en medio de un mundo lleno de cambios y contradicciones. Un hombre de convicción encuentra su identidad en lo inmutable, no en las opiniones cambiantes de los demás ni en las tendencias pasajeras. Sabe quién es y en qué cree, y esa claridad lo sostiene cuando enfrenta oposición, rechazo o incomprensión. No necesita la aprobación de la multitud para perseverar en el camino correcto, porque está cimentado en principios que no se negocian. Esa solidez vale más que cualquier logro externo, porque mientras los títulos, el dinero o la fama se desvanecen, la convicción permanece como un cimiento estable a lo largo de toda la vida.
Forjar convicciones no es algo que se logra en un instante ni en una decisión aislada. Es un proceso continuo, un trabajo paciente en el corazón más que en la apariencia. Requiere cultivar honestidad para vivir sin doblez, valentía para mantenerse firme aún en soledad, humildad para reconocer la necesidad de Dios y fidelidad para permanecer constante en lo que se cree. Estas cualidades no nacen de la comodidad, sino que se forman en el crisol de la prueba, en las elecciones diarias que parecen pequeñas, en las decisiones silenciosas que marcan destino. Cada experiencia que pone a prueba la fe, cada momento en que se elige lo correcto en lugar de lo fácil, va tallando en lo profundo un carácter inquebrantable. El hombre de convicción no se mueve como veleta que gira según la dirección del viento. Se mantiene estable porque sus raíces están plantadas en lo eterno. Y aunque el mundo intente presionarlo, aunque la conveniencia le ofrezca atajos tentadores, él sabe que lo temporal nunca será más valioso que lo eterno. Es por eso que, al final, la convicción no solo edifica al hombre, sino que también deja un legado, inspira a otros a vivir con integridad, marca generaciones y honra a Dios, que es quien forja en lo secreto lo que luego brilla con luz propia en lo público. Dios se enfoca en construir este carácter interior, más que en contar éxitos visibles. La sociedad mide el valor por lo que producimos, acumulamos o logramos, pero el valor real no está en lo que hacemos, sino en quién somos delante de Dios. Muchos hombres caen en la trampa de medir su identidad por los resultados. Si triunfan, se sienten valiosos. Si fallan, se derrumban. D. Porque está sostenida sobre un fundamento sólido. La fe inquebrantable y el propósito eterno que Dios ha puesto en su interior. Ese fundamento no se construye de un día para otro, ni se forma en los momentos de calma. Se levanta poco a poco a través de silencios prolongados, luchas internas, batallas que parecen imposibles y decepciones que desgarran el corazón. Cada lágrima derramada en lo secreto, cada oración pronunciada sin respuesta inmediata, cada decisión de mantenerse firme aún en la oscuridad, son ladrillos que fortalecen esa base invisible. Y cuando finalmente la tormenta llega, porque siempre llega, ese hombre permanece en pie. Puede tambalearse, puede sentir miedo, puede experimentar dolor, pero no pierde la esperanza ni se deja arrastrar por el caos, porque sabe en quién confía y en qué está anclada su vida. La tormenta para el hombre común suele ser sinónimo de destrucción y desesperanza, pero para el hombre edificado por Dios, la tormenta se convierte en escenario de confirmación. Allí se revela la calidad de sus cimientos, mientras otros son arrastrados por las olas de la duda, del enojo o de la incredulidad. Él se aferra al propósito que trasciende la circunstancia. No se trata de no sentir, sino de no ceder. No es que no conozca el dolor, sino que sabe que el dolor no tiene la última palabra. Este hombre no vive dependiendo de la estabilidad del mundo exterior, porque entiende que todo lo visible es frágil y pasajero. Su seguridad no está en lo que posee ni en lo que logra, sino en la certeza de que Dios dirige su vida. Esa convicción lo convierte en un faro en medio de la oscuridad, en un ejemplo para quienes lo rodean, en una voz de calma cuando todos gritan desesperados. La tormenta no lo destruye, lo confirma, no lo apaga, lo purifica, no lo quiebra, lo fortalece. Así, un hombre edificado por Dios no es aquel que evita las pruebas, sino aquel que las atraviesa con fe. No es aquel que nunca tropieza, sino aquel que se levanta una y otra vez porque sabe que su fuerza no proviene de sí mismo, sino de aquel que lo sostiene. Y cuando la tormenta finalmente se disipa, lo que queda en pie no es solo un hombre más fuerte, sino un testimonio viviente de que el fundamento de la fe
es suficiente para resistir cualquier viento y cualquier tempestad. Las tormentas de la vida vienen en muchas formas: la enfermedad, la traición, la soledad, los tropiezos financieros, el dolor de una pérdida. Todas ellas prueban la resistencia y la fe de un hombre. Si su fundamento es débil, fácilmente será abatido por la adversidad. Pero quien ha sido construido por Dios se mantiene firme, no por su fuerza propia, sino porque está plantado sobre la roca inamovible. Esa roca es la fe en Dios y la seguridad de un propósito eterno. La fe se convierte en ancla en medio de la tormenta. Da confianza cuando todo tiembla alrededor y asegura que nada ocurre fuera del control de Dios. Esta confianza no elimina las lágrimas ni el dolor, pero cambia la manera de enfrentarlos. Aporta valor, templanza y paz en medio del caos, porque el hombre de fe sabe que nunca está solo. Dios camina con él en cada prueba. El propósito, por su parte, otorga dirección. Cuando un hombre sabe quién es y para qué fue creado, entiende que incluso el sufrimiento puede tener sentido. La dificultad deja de ser un obstáculo sin razón y se convierte en una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de maduración espiritual. Esa perspectiva le da resiliencia y lo impulsa a perseverar, sabiendo que cada tormenta forma parte de una historia mayor. Así, un hombre con fundamento en Dios puede soportar el golpe de la vida sin quebrarse. No pierde su identidad en medio de la presión, ni se desmorona en la adversidad. Como un árbol con raíces profundas, puede doblarse con el viento, pero no cae. Las tormentas no lo destruyen, lo transforman. Y cuando la calma vuelve, emerge más fuerte, más sabio y más parecido al hombre que Dios siempre quiso que fuera. La firmeza interior no aparece de un día para otro. Es fruto de un camino prolongado de aprendizaje, pruebas y maduración. Cada obstáculo vencido añade una capa de resiliencia. Cada vez que un hombre decide mantenerse fiel a su fe y a su propósito en medio de la adversidad, su base se fortalece aún más. Dios emplea las tormentas como instrumentos para templar el carácter, forjar la madurez y preparar a su hijo para responsabilidades aún mayores. Estar firme no significa ser insensible ni incapaz de sentir. Un hombre construido por Dios experimenta dolor, tristeza, enojo o miedo, pero esas emociones no gobiernan su vida. Reconoce lo que siente, lo procesa con honestidad, pero decide sostenerse en la fe y el propósito por encima de todo. Esa madurez emocional es una señal de fortaleza real. La solidez del fundamento no solo beneficia al hombre mismo, también se refleja en sus relaciones. En vez de aislarse o amargarse, se convierte en apoyo para otros. Su estabilidad ofrece aliento a la familia, amigos y comunidad. Su ejemplo demuestra que es posible permanecer confiado en Dios aun en medio del caos, y su presencia transmite calma y esperanza a quienes lo rodean. La humildad también juega un papel esencial. Un hombre inquebrantable reconoce que su fuerza no nace de él, sino de la gracia de Dios. Esa humildad lo mantiene dependiente de la oración, lo ayuda a pedir guía y a aceptar ayuda cuando la necesita. Le recuerda que no camina solo, que su firmeza se debe a la obra de Dios en él. Y lejos de debilitarlo, lo hace más fuerte, porque lo conecta con la fuente verdadera de poder. En última instancia, ser inquebrantable frente a las tormentas significa vivir con una paz interior que ninguna circunstancia puede robar. Esta paz no viene de negar el dolor, sino de confiar en que Dios está obrando, incluso en medio de lo más difícil. Comprender que cada proceso tiene un propósito transforma la forma en que se enfrentan las pruebas. En lugar de verlas como castigo o pérdida, se empiezan a ver como preparación. Cuando la carga parece insoportable, recordar que Dios está activamente moldeando tu vida cambia la perspectiva. Ya no te sentís abandonado,
sino acompañado en un proceso que apunta a algo más grande. Esa visión permite abrazar la dificultad con fe y paciencia, preguntándote, ¿qué me quiere enseñar Dios? ¿Cómo me está formando a través de esta prueba? Esa actitud abre camino a la transformación en vez de a la desesperación. Además, es vital recordar que las temporadas de dolor no son eternas. Aunque puedan parecer interminables, son temporales y con propósito. Tal como el herrero calienta y golpea el metal para darle forma, Dios utiliza el fuego de la adversidad para prepararte como herramienta útil en sus manos. Cada etapa dolorosa te equipa para la próxima temporada de servicio, liderazgo o propósito mayor. Muchas veces incluso, el dolor es el medio por el cual Dios redirige la vida hacia un rumbo mejor. Lo que parece una pérdida o un fracaso puede ser la puerta hacia un camino más alto. Las pruebas limpian lo innecesario, reordenan las prioridades y preparan el corazón para abrazar nuevas oportunidades con fe y sabiduría. Al final, todo este proceso intencional no solo forma a un hombre capaz de resistir, sino de prosperar en el llamado de Dios. Un hombre listo para liderar con firmeza, amar con humildad y vivir con propósito en cada temporada. Si te gustó este video, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta y suscribirte para más historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo episodio.